Tardes para todos. En este video voy a explicar mi propuesta de grado. Análisis de las llamadas de las líneas de emergencia 123 en Bogotá durante el año 2023. Como información general, yo pertenezco al programa de especialización en ciencia de datos y analítica a la zona centro Bogotá. En la modalidad que voy a aplicar es a proyecto aplicado, la cadena de formaciones en sistemas y la línea de investigaciones técnicas y metodologías de análisis y diseño. En resumen, lo que busco con este proyecto es analizar las llamadas de emergencia durante el año 2023 que se recibió en Bogotá, utilizando las técnicas de ciencia de datos y analíticas aprendidas durante el curso, identificar patrones y tendencias en los datos que después permitan mejorar el manejo de las emergencias y la asignación de los recursos. El planteamiento del problema es que la gestión de las llamadas de emergencia es bastante difícil de manejar debido a la variabilidad de las llamadas y la imprevisibilidad de las emergencias. Además de que investigando me he dado cuenta de que hay gran falta de investigación en este aspecto. Hay muy poco de investigación respecto a temas relacionados con el comportamiento de las llamadas de emergencias. La justificación es que este análisis nos va a permitir identificar patrones y tendencias, lo cual después nos va a servir también para mejorar la eficiencia en el manejo de las llamadas de emergencias, así también como la forma en la que se asignan los recursos. Y también para sentar una base académica respecto a este tema, ya que es muy poca la información que se encuentra al respecto. Los objetivos, tengo un objetivo general y tres objetivos específicos. El objetivo general es analizar el comportamiento de las llamadas de emergencia de la línea 123 en Bogotá durante el año 2023 usando técnicas de ciencia de datos y analítica. Los objetivos específicos son el primero, explicar la cantidad de frecuencia de las llamadas en el año 2023. El segundo, clasificar los tipos de emergencias más comunes reportadas en el 2023. Y el tercero, identificar patrones y tendencias en las llamadas y los tipos de emergencias a lo largo del año. El marco teórico y conceptual lo he basado en distintas fuentes de estudios que se han realizado a lo largo del mundo. Tengo fuentes tanto de América Latina, países como Chile y Ecuador, como en América del Norte, Estados Unidos, México, y también incluso estudios realizados en Asia. Todos estos estudios han sido realizados buscando desarrollar modelos predictivos sobre el comportamiento de las llamadas de las líneas de emergencias en cada país. La metodología de mi proyecto tiene cuatro fases. La primera es la recopilación de los datos, la cual ya realicé. Extraje 12 bases de datos, una por cada mes del año 2023 de la página de datos abiertos de Bogotá. El análisis descriptivo es utilizar estadísticas descriptivas para resumir la información relevante de los datos, así como los patrones y distribuciones de los datos, las frecuencias y todas esas cosas. El tercer paso es categorizar las emergencias. Se refiere a que con los datos que yo recopilé, crear nuevas variables categóricas que nos permitan obtener información que antes no era evidente. Estas categorías pueden ser con base en la ubicación geográfica, con base en la edad, con base en el tiempo, puede ser categorías con base en la hora del día, el día de la semana o mes o por año o por época del año. Y por último, identificar patrones, que esto es usando los métodos de ciencia de datos y analítica, identificar patrones y tendencias en los datos, así como el volumen de datos y su relación con la distribución en el tiempo de los mismos. El cronograma de actividades está dividido en cuatro grandes fases. De hecho, son cinco fases, pero las primeras dos fases se ejecutan al mismo tiempo inicialmente, que es la planeación y la recolección de datos, que serán los primeros 3 meses. La segunda fase, que es el análisis de datos, se realizará en los siguientes 3 meses. La cuarta fase, que es el desarrollo del informe y los resultados, se realizará en los siguientes 3 meses. Y en el último mes se realizará la presentación del proyecto para una duración total de 10 meses. Los recursos necesarios dan un total de 9.830.000 distribuidos así. Equipo humano, 5.750.000 pesos, los cuales son para las horas de asesor y las horas de investigador.
los equipos y software, que son 3.080.000 pesos, que hacen referencia al equipo de cómputo y el Office necesario para desarrollar el proyecto. Los materiales y suministros, que es el Internet, los servicios de electricidad, todo este tema equivale a 1.000.000 de pesos y los transportes que se estiman en alrededor de 300.000 pesos. Los resultados esperados son dos entregables. Uno es un dashboard de estadísticas en el cual se puede ver gráficamente el comportamiento de los datos. Y el segundo entregable es un informe detallado en el cual expliquemos cuál es el comportamiento de los datos, qué conclusiones podemos sacar respecto a ellos y qué sugerencias le podemos hacer al servicio de emergencias de la línea 123 en Bogotá con base en esos datos, buscando obviamente mejorar la distribución de los recursos y la gestión de las llamadas de emergencia. Los beneficiados principales para ambos entregables son los mismos, principalmente los ciudadanos de Bogotá, los servicios de emergencia y los investigadores de ciencia de datos y analítica que en un futuro vayan a investigar más sobre este tema. Esta es una parte de la bibliografía que usé para esta presentación, pero en el formato del proyecto hasta encuentran completas las que utilicé. Bueno, para continuar con la explicación de la base de datos que utilicé en mi modelo, voy a mostrar los datos que obtuve inicialmente y luego los datos como quedaron después de aplicar la limpieza del análisis exploratorio de los datos. Inicialmente la base de datos tiene un número de incidente que es como un ID, tiene la fecha de inicio de desplazamiento móvil 1 que es la fecha, tiene la fecha de inicio de desplazamiento móvil 2 que es la hora, tiene el código de la localidad, tiene la edad, tiene la unidad que nos indica en qué unidad está en la edad. Este dato siempre está lleno con años, el género, el tipo de incidente y la prioridad final de la emergencia. Desarrollando la limpieza de datos y el análisis exploratorio de los datos, determiné que el número de incidente no era relevante ni aportaba información, así que decidí eliminarlo. Decidí unir la fecha y la hora del incidente debido a que la programación en Python se realiza de una manera más sencilla cuando este dato de fecha está de esta manera. El código de localidad lo dejé, la localidad lo dejé y no tenía mayor inconveniente. La edad, eh, presenta bastantes datos en cero, pero los dejé ya que quería analizar qué tal es el comportamiento de los datos incluyendo este valor. La unidad la eliminé porque cuando hay dato es años y cuando no hay dato pues dice sin dato, entonces pues tampoco aporta realmente mucha información. El género se conservó, se unificaron los datos debido a que se presentaba como palabras femenino o masculino y también F o M y también decía sin dato o sin datos. Entonces todo esto se unificó, se dejó solo como masculino, femenino y sin dato. El tipo de incidente también se conservó, se unificó debido a que la información tenía diferencias en la escritura, palabras con y sin tilde o con caracteres especiales. Todo esto se unificó y en la prioridad final se dejó y no se hizo mayor limpieza ya que los datos eran consistentes. Con estas modificaciones, la base de datos resultante fue esta, en la que tenemos la fecha de desplazamiento móvil unificada con la hora, el código de la localidad igual, las localidades igual, aunque aquí también se unificaron palabras que tuvieran diferencias de escritura con y sin tilde y caracteres especiales. Se dejó la edad, se dejó el género unificado, se dejó el tipo de incidente con la escritura unificada, se dejó la prioridad y se crearon estas categorías con base en la edad de si es un infante, un adulto mayor o un anciano. Se crearon la misma categoría por edad, pero en vez de ser un texto, es un número. Se creó una columna categórica relacionada con la prioridad, o sea, la columna prioridad se volvió numérica y se creó una columna zona con base en la localidad, repartiendo las localidades en norte, sur, oriente, occidente y centro de la ciudad. Y también se creó una columna categórica con respecto al género, asignándole valores de 0, 1, 2, dependiendo si es hombre o mujer o sin dato. Y así es como tengo los datos.